Olá, que tal? Eu sou Rosário, professora de Cefet, Minas Gerais, Brasil, e vou apresentar uma ponência titulada Editora Mulheres e Quintal Edições, Gênero e Mercado Editorial, que é parte de uma investigação mais ampla acerca da história editorial das editoras em Brasil. A história das editoras em Brasil sigue prácticamente ignorada. Se sabe muito por meio de manuales de história da edição brasileña sobre os homens que actuaram como editores ou incluso construíram editoriales. Os nomes masculinos, como Monteiro Lobato, José Olímpio, Jorge Zahar, são familiares para aqueles que se propõem conhecer a história da edição em Brasil. Sin embargo, rara vez se menciona a participação feminina, lo que dá a falsa impressão de que as mulheres simplesmente não se dedicaram a questões editoriales, al menos não como editoras ou em puestos de maior prestígio e responsabilidade em las editoriales. Todavia, quando miramos mais de cerca, nos damos conta de que efectivamente houve um papel feminino relevante nesta área, que necessita uma investigação precisa. Regina Dal Castanho, em Literatura Brasileira, um território contestado, afirma que cada espaço é um espaço em disputa. A autora se refere à la literatura brasileña, em la que começam a escuchar-se voces dissonantes del canon e al mesmo tempo generam certa incomodidade. Assim como o campo literário brasileño sigue sendo extremadamente homogêneo, branco, masculino, heterossexual, com autores concentrados em Rio de Janeiro, São Paulo, também lo es el campo editorial. Por campo, Pierre Bourdieu se toma como referência em uma revolução conservadora em la edição. Cito: é necessário delimitar o objeto campo editorial como um espaço relativamente autônomo, es decir, capaz de traduzir forças externas, principalmente econômicas e políticas, de acordo com sua própria lógica, en el que as estratégias editoriales establecem seus princípios. John Thompson, em Mercadores de Cultura, Los Comerciantes de la Cultura, em espanhol, destaca 4 razones por las cuales la noción de campo es válida para el campo editorial. 1. El mundo editorial es una pluralidad de mundos, es decir, una pluralidad de campos no homogéneos. 2. La noción de campo es relacional, es decir, las acciones de los agentes, individuos o corporaciones están invariablemente orientadas hacia otros agentes y dependen de las acciones de esos mismos agentes. 3. El poder de los agentes en el campo depende de los tipos o la cantidad de recursos que tienen, como capital económico, capital humano, capital social, capital intelectual, capital simbólico. 4. Cada campo editorial tiene su propia lógica, la lógica de campo, es decir, las condiciones bajo las cuales cada agente participa en el campo. Aunque exista una expansión editorial en espacios pequeños, esto no significa que estos espacios se valoren de la misma manera. Aunque las pequeñas editoriales sean cada vez más numerosas, la visibilidad de su producción a veces se limita a ciertos segmentos sociales, incluso debido a dificultades relacionadas con la difusión y distribución. Por lo tanto, el objetivo de esta ponencia es hacer algunas consideraciones acerca de la historia y constitución del catálogo de editoriales brasileñas centradas en publicaciones de mujeres, a saber, Editora Mulheres y Quintal Edições, iniciativas fundamentales en el campo editorial brasileño con respecto a la visibilidad de la producción femenina, una vez que estas editoriales han creado catálogos significativos y pertinentes. Con publicaciones de escritoras olvidadas en la historia o poco conocidas comercialmente en la actualidad, tanto la editorial Mulheres
como quintal, nos permiten replantear la historia editorial de Brasil, agregando un nuevo capítulo, la historia de las editoras en Brasil. Editora Mulheres foi criada em Santa Catarina em 1995 por iniciativa de 3 professoras de literatura retiradas da Universidade Federal de Santa Catarina. Essas professoras se dedicaram durante muito tempo à la investigação de la produção literária feminina. Susana Funke, Elvira Sponholz e Zaide Lupinassi Musardi. Esta última, efectivamente, lideró el trabajo de la editorial hasta su muerte, en 2015. Su currículum, sin duda, muestra la enorme capacidad que tenía para llevar a cabo este tipo de empresa, aunque en varias ocasiones, en entrevistas y testimonios especialmente, la propia Zaide admitió haber sido autodidacta en el esfuerzo editorial. Zaide se graduou em Literatura e Música Neolatina, hizo un doctorado en Literatura en la Facultad de Letras y Ciencias Humanas de la Universidad de Toulouse, Le Miraut, y postdoctorado en la École des Hautes Études en Ciencias Sociales, París, después de haber fundado el grupo de trabajo La Mujer en Literatura de Ampolo, el evento Haciendo Género, Fazendo Gênero em português, agora consolidado, de caráter internacional, e Zaide também ha editado a revista Estudios Feministas, durante um largo período. A lo largo de sua vida, foi uma incansável intelectual e investigadora, depois de haber publicado aproximadamente 40 livros e vários capítulos de livros, haber organizado muitas publicações e publicado uma grande quantidade de artículos em revistas científicas especializadas. Também é necessário fazer um pequeno aparte para pensar em las razones que facilitan el surgimiento de uma editorial como Mulheres em la década de 90. En la década de 70 hubo una expansión del mercado de libros en el país, como ya lo señaló Lawrence Hallowell. Además, hay una caída en la tasa de analfabetismo en el país y, principalmente, el crecimiento de la población universitaria, lo que implica un aumento en el público lector. También hay la expansión de las ventas al por menor de libros, así como la circulación de libros más baratos a través de iniciativas como el Círculo do Livro, en 73, una especie de club de lectura que tenía muchos socios y altas ventas. También ocurrió la instalación de multinacionales en Brasil y la formación de grupos editoriales en la década de 80. El escenario, entonces, era razonablemente favorable para nuevas empresas. A esto se agrega la intención personal de Musardi de vincular sus actividades como investigadora con una editorial que llevaría a los lectores un poco más de la historia olvidada de las mujeres. Según Musardi, la inspiración para Editora Mulheres provino de otras prácticas editoriales feministas en el mundo, como The Femme en Francia, la más antigua, Un Quarto Propio en Chile y Virago en Inglaterra. La primera, The Femme, fue la que más influyó en la creación de Mulheres. Es interesante resaltar la longevidad de estas editoriales. La chilena con más de 35 años de existencia y Virago más de 45 años. Eso muestra la vitalidad de la producción femenina, contradiciendo muchos discursos que afirman que no hay obras de mujeres en las librerías porque las mujeres simplemente no escriben. Así, Editora Mulheres tuvo la intención de publicar escritoras brasileñas del siglo XIX, cuyos textos no se encontraban en ninguna parte, ilustres incógnitas del panteón literario nacional. Esta intención fue despertada por una investigación académica que sacó a la luz numerosos nombres. Sin embargo, más que cantidad, la investigación demostró la importancia histórica de estas escritoras y la calidad literaria de muchos de sus escritos, redimensionando la participación femenina en la cultura alfabetizada en ese momento. La creación de la editorial estuvo vinculada,
entonces a una línea de investigación, literatura y mujeres, ya que las editoras docentes mencionadas estaban afiliadas ao GT, La Mujer en la Literatura de Ampol, mencionado anteriormente. El catálogo de Editora Mulheres constava de algunas colecciones series que buscaban contemplar aspectos variados en las discusiones de género. La serie Novelas, en la que aparecían novelas de escritoras antiguas prácticamente ausentes de los compendios y o la historia literaria nacional. La serie Ensayos, com estudios de género, especialmente com énfasis en la autoría femenina brasileña. La serie de poesía, la serie Viaje, la serie Cartas y Memorias, la serie Feministas, que buscaba rescatar el nombre de pioneras en Brasil en la lucha por los derechos de las mujeres, y la serie Género y Violencia, coordinada por Miriam Grossi, profesora de la Universidad Federal de Santa Catarina, de carácter más sociológico. En cada una de las ediciones publicadas había un patrón que tenía como objetivo despertar el interés de nuevos investigadores. Un estudio realizado por un especialista en la obra, estudio más profundizado. Una cronología de la vida y obra del escritor. Una lista de libros publicados por el autor. Y finalmente una bibliografía sobre la autora, hasta ese momento en general escasa. Aunque Zaide aprendió el trabajo editorial en la práctica de manera autodidacta, como suele ocurrir con muchos editores, es innegable que cada libro pasó por un proceso cuidadoso, visible en el producto final. Hermosas tapas, diseño gráfico elegante, texto elocuente. La colección Novela rescató a escritoras como Júlia Lopes de Almeida, Maria Benedita Bormann, Délia, Ana Luísa de Azevedo Castro, Carmen Dolores, Emília Freitas y María Firmina dos Reis. Esta última, de Maranhão, un estado de Brasil, es considerada la primera novelista brasileña con la publicación en 1859 de Úrsula. La novela fue publicada en coedición con PUC Minas en 2004. Tal fue la repercusión al recuperar un trabajo como este que, además de los innumerables estudios que aparecieron sobre la obra literaria, revitalizándola y ampliando considerablemente su público lector, hoy día se encuentra en la 7ª edición revisada y ampliada de PUC Minas. Con respecto al contenido de los libros, cada colección fue diseñada para aportar una contribución específica a los estudios de género. La colección de ensayos, por ejemplo, tenía como objetivo difundir importantes trabajos académicos para el establecimiento de una crítica feminista en Brasil. Cabe destacar el hecho de que varias publicaciones de este sello reunieron trabajos presentados en congresos. Cabe señalar que la colección Ensayos fue la más importante de la editorial. Sin embargo, el trabajo que parece más relevante es, sin duda, la compilación de 3 volúmenes titulada Escritoras Brasileiras do Século XIX, Antologia, volume 1, 99, volume 2, 2004, volume 3, 2009, con 1000 páginas aproximadamente cada volumen. Esta pequeña colección contó con la participación de innumerables investigadores y rescató a innumerables escritoras del siglo XIX, un hecho extremadamente relevante para pensar en la constitución del sistema literario primordialmente blanco y masculino. La colección Feministas tenía como objetivo dar notoriedad a las feministas brasileñas, especialmente a las de la primera hora, en un movimiento de rescate histórico que tenía como objetivo dar notoriedad a personalidades que tenían una sine qua non importancia en las luchas feministas y a la génesis del pensamiento feminista en tierras brasileñas. Son textos críticos de expertos sobre brasileñas ilustres como Nízia Floresta Brasileira Augusta, Maria Lacerda de Moura y Berta Lutz. Como puede verse, Editora Mulheres, extinguida en 2015 con la muerte de Zaide, tuvo un papel fundamental en la edición de obras y autores prácticamente desconocidos en la literatura brasileña.
Mucho más tarde, en 2015, encontramos otra iniciativa editorial con el mismo propósito, Quintal Edições, fundada por Carol Magalhães, en Belo Horizonte. Con más de 10 años de experiencia en el área editorial, Carol terminó ingresando al mercado independiente. En el sitio web de la editorial leemos, cito, Quintal Edições nació del deseo de dar espacio a nuevos autores que buscan un lugar en el mercado editorial. Con tiradas cortas, sin costo para los autores, la editorial viene a brindarles soporte editorial, con una edición bien mantenida, con atención a la revisión, diseño, impresión, difusión y venta. Como puede verse, el objetivo de Quintal es un poco diferente al de Editora Mulheres. Dar visibilidad a las nuevas autoras, es decir, a la producción contemporánea y sobre todo a las obras que no tienen lugar en el mercado de las grandes editoriales. Entre las líneas editoriales más importantes de Quintal se encuentran la publicación de textos literarios como novelas, cuentos, poesía y crónicas, pero también fuentes académicas de investigación u otras artísticas y culturales. También es digno de mención el hecho de que todos los profesionales de la editorial son mujeres, lo que demuestra el aprecio de la fundadora por el protagonismo femenino, con la excepción del primer libro publicado por la editorial, A Cultura do Grafite, por un Direito das Ruas, de Mariana Gontijo, que tuvo participación masculina. Hoy día es más fácil darse cuenta de la motivación para una editorial feminista o incluso de editoriales que solo publican a las mujeres. Hay otras editoriales con el mismo propósito, como Editora Luas, fundada por Cecília Castro, también en Minas Gerais, y además otras editoriales han publicado libros orientados específicamente a las demandas feministas, como las editoriales Bazar do Tempo, Editora Elefante y Ubu Editora. También se destaca la colección Feminismos Plurais, de la editorial Pólen, coordinada por Djamila Ribeiro, cuyo propósito es presentar obras con énfasis en el aspecto de la interseccionalidad, y también destacar Padé Editorial, fundada por Tatiana Nascimento y Bárbara Esmenia en 2015, con publicaciones de cartoneras centradas en mujeres negras y lesbianas. Las editoriales más grandes, como Compañía das Letras, también se han ocupado más por la edición de obras ensaísticas o literarias que privilegian las demandas de las mujeres. Hay un interés creciente en el mercado editorial en relación con publicaciones feministas o de mujeres, aunque las editoriales orientadas exclusivamente a mujeres sean pocas. Hasta junio de 2019, el catálogo de Quintal tenía 24 títulos. El crecimiento de la editorial tuvo lugar en 2017, cuando Carol lanzó una llamada en internet invitando a las autoras principiantes a publicar textos inéditos. Surgió entonces la colección IEBA, con 13 libros entre novelas, cuentos y poesía. En su catálogo destacan-se las publicaciones que pretenden combatir la gordofobia, aversión a las personas gordas, como el libro No soy una exposición, Preguntas sobre imagen corporal, autoestima, de Paola Althea, y Feminismo, traducción de la francesa Nora Busoni. También merece la pena mencionar uno de los libros más vendidos de la editorial, que recientemente ganó una nueva reimpresión, Gramática de la Manipulación, de Letícia Salorenzo. La autora analizó 340 titulares de periódicos nacionales publicados durante las elecciones de 2014. En enero de 2020, la sede de Quintal Edições, en Belo Horizonte, fue devastada por las fuertes lluvias en la capital de Minas Gerais. Muchas copias de libros y máquinas fueron destruidos. Entonces, Carol Magalhães emprendió una campaña en Catarse, una plataforma digital para proyectos de financiamiento colectivo titulada Reconstruyendo a Quintal, que contó incluso con el apoyo y la colaboración de otras editoriales. Terminado en abril, logró recaudar fondos para la reconstrucción de la editorial, lo que está en progreso.
que más iniciativas como estas puedan apoderarse del mercado editorial, promoviendo autores y obras que apuntan a la vitalidad de la autoría femenina. Gracias.